Em, Buenas tardes, profesor y compañeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a estar hablando sobre el documento titulado Una aproximación a la actualidad, crisis de deuda en España, por la autora Marta Vázquez Suárez. Bueno, este documento analiza la crisis de la deuda de España desde una perspectiva más crítica, enfocándose en los modelos económicos aplicados y las limitaciones. Más adelante les estaré contando de qué modelos estamos hablando. Bueno, principalmente vamos a empezar por el origen del problema. Entonces vamos a decir que desde los años 90 muchos países, incluyendo a España, adoptaron la política de objetivo de la inflación, el IT, que priorizan la estabilidad de precios sobre el crecimiento económico. Eh, bueno, esto hace que el mercado financiero se desregule, promoviendo flujos especulativos y aumentando bueno, basándonos en el modelo de crecimiento en España antes de la crisis, más que todo en el sector inmobiliario y en el consumo interno, más no en la producción industrial ni en las explotaciones. Em, Esto tuvo un fuerte endeudamiento privado por parte de las empresas y las familias, impulsado por tipos de intereses bajos y facilidades de crédito. También hubo un déficit comercial crónico, y en España importaba más lo que exportaban, perdiendo competitividad. Bueno, ¿y cómo fue el estallido de la crisis? Bueno, la crisis financiera mundial registró el crédito y el colapso en el consumismo interno, como lo dije antes, por las familias y las empresas. También aumentaron los impagos, afectando al sistema bancario. Eh, el Estado también tuvo que rescatar a la banca, disparando la deuda pública, que hasta entonces era muy baja. Bueno, y también se aplica una política de austeridad, que está reducida a el gasto social e inversión pública, lo cual agravaba la recesión. Bueno, acá también podemos ver el rol de la Unión Europea y el BCE. Bueno, el Banco Central Europeo tardó en invertir como prestamista de última instancia. Y además, las medidas adoptadas, o sea, rescates, compra de bonos, entre otras cosas, estabilizaron los mercados, pero impusieron condiciones de austeridad estrictas. Bueno, y en las consecuencias sociales y económicas, a mayor desigualdad aumento del índice del Gini. En el desempleo masivo hubo tasa de paro superior al 25%, y en la disminución del salario respecto al PIB, fue una caída en la participación de los asalariados en la riqueza nacional. Y en el enriquecimiento financiero, el sector financiero se fortaleció mientras que la economía real se debilitó. Bueno, en las críticas profundas al modelo del objetivo de la inflación, el artículo explica que las políticas de inflación del objetivo surgieron tras el fracaso del monetarismo clásico de los años 70 y de los 80. Bueno, al principio esta parecía muy efectiva, ¿cierto? Pero entre las políticas que se ignoraron, por ejemplo, la política monetaria también puede afectar la producción real y no solo la inflación. Bueno, esto es además, según la autora del documento, los bancos centrales bajo el IT, o sea que son demasiado independientes y su única preocupación es la inflación, dejando de lado el crecimiento económico y el empleo. Y también el documento señala que la inflación no es solo un fenómeno monetario, bueno, sino que también se origina en presiones de costos y dinámicas del mercado laboral.
Em, bueno, la importancia del balance comercial deficitaria. Bueno, España cuando entró el euro sufrió un deterioro de la balanza comercial, o sea que importaba mucho más lo que exportaba. Y esto no fue solo un problema del consumismo interno, sino también de pérdida de competitividad internacional. Y las reglas del euro impedían devaluar la moneda para recuperar competitividad, por lo que España compensó con endeudamiento y crecimiento artificial, eh, específicamente como en el sector inmobiliario. Bueno, la relación entre el endeudamiento privado y la crisis bancaria, en el artículo señalaba que la verdadera raíz de la crisis no fue por la deuda pública, como popularmente se dice, sino que fue por el endeudamiento masivo de las familias y de las empresas privadas. La concentración de los préstamos en el sector de la construcción, la fragilidad de los bancos y que están muy expuestos al tipo de la deuda religiosa. Y cuando estalló la crisis global, la banca española quebró y esto tuvo que endeudarse en el sector público para rescatarla. Bueno, los efectos sociales, la desigualdad y la pérdida del salario. Bueno, la desigualdad medida por el índice del Gini y subió en España mucho más que el promedio de la Unión Europea. Y la participación salarial del PIB, lo que ganan son los trabajadores respecto al total del ingreso nacional, que cayó de manera significativa. En 1995 era el 60% y en el 2015 apenas superaba el 53%. Y bueno, mientras tanto el capital financiero aumentaba su peso en la economía. Bueno, y estos dieron una propuesta final de la solución que la autora no se limitaba a criticar, sino también surgieron soluciones. Ejemplo, el cambio de la moneda, eh, el cambio del modelo económico, que fue salir del esquema basado en el consumismo y de la inmobiliaria. El segundo fue el la política fiscal activa. Bueno, el segundo fue la política fiscal activa, que fue usar el gasto público para impulsar la demanda. La tercera fue la regulación financiera. eh, la cuarta, la reindustrialización. Y la quinta fue la coordinación de la política. Bueno, en resumen, no fue la deuda pública el problema inicial, sino el modelo del crecimiento basado en endeudamiento privado y en los sectores que no eran productivos. La crisis se agravó por políticas monetarias restrictivas y la falta de cooperatividad externa y medidas de austeridad mal diseñadas. Se necesita un nuevo modelo que apueste por inversión pública y que regule más como el crédito y que fortalezca en diferentes industrias. Bueno, espero que les haya gustado, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.